Bueno, empecemos la jornada, la presentación del protocolo de intervención en abordaje de suicidio que han realizado en forma conjunta la Departamental de San Isidro, que nos ha presentado en su momento esta inquietud, nos pareció muy interesante y apropiada para la dirección, así que se ha conformado una mesa de trabajo interdisciplinaria entre el área médica, psicológica, el área de psicología y social de la dirección y de la departamental, y estuvimos trabajando para la realización de este protocolo. Lo mío es muy cortito, simplemente saludar a todos, a las departamentales que están conectadas en este momento, agradecerles la presencia de todos y aprovechar este momento para presentar a la doctora Gladys Tebaldi, que va a ser la reemplazante de la doctora Bellone, que se ha jubilado, y va a estar a cargo de la dirección en mi ausencia. ¿Mm? Así que, y con respecto al trabajo, le damos la palabra a Mariano, que va a seguir coordinando la mesa. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a los que están presentes y a quienes están conectados. Mi nombre es Mariano Chieli, soy coordinador del área de psicología de la Dirección General de Sanidad y tengo el honor de compartir este panel con la doctora Gabriela Escudero, perito psiquiatra, coordinadora del área de psiquiatría de la Dirección General de Sanidad, con el licenciado Francisco Chichisola, trabajador social de la Delegación de San Isidro. También han formado parte de este trabajo la licenciada Florencia Zorrilla, que está conectada virtualmente y hará su exposición luego, es perito psicóloga de la Delegación de San Isidro. Y este equipo ha estado también integrado por el doctor Rodolfo Bobasi, médico de la Delegación de San Isidro, y María Elena Graels, coordinadora del área de trabajo social de la Dirección de Sanidad. Quiero hacer una mención especial también a Patricia Jocano, una agente judicial, una sobreviviente al fallecimiento por suicidio de su hijo, que llega al área de psicología por intermedio del doctor Ezequiel Cortelletti, quien no se limita a resolver un trámite administrativo meramente institucional y la contacta con la Dirección de Sanidad. Cuando nos encontramos con Patricia, estábamos en plena elaboración de este protocolo. Y ese encuentro efectivamente tuvo un doble sentido, tanto para ella como para nosotros. Para ella, permitiéndole regalarnos su mirada, sus aportes, transformar parte de ese dolor, y a nosotros nos dio el sentido de que estábamos haciendo lo necesario, lo que se debía, lo que faltaba. Así que seguimos con mucho ímpetu en la concreción de este protocolo. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que es ineludible para todos, que nos interpela a todas y a todos. Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, bajo el lema Cambiar la narrativa, un lema propuesto por la OMS y por la OEPS. Claro que el objetivo resulta muy claro a partir de este lema. Cambiar la narrativa tiene que ver con derribar barreras como el estigma, generar conciencia, promover una cultura de comprensión y apoyo. Todo esto en función de generar acciones que contribuyan a la prevención del suicidio. Y para lograrlo todos tenemos un rol, desde lo individual, lo comunitario, lo institucional. Desde la Dirección de Sanidad decidimos sumarnos a esta iniciativa. Una iniciativa que en nuestro caso, como decía el doctor Goñi, tuvo origen en la Delegación de San Isidro mediante una propuesta de Florencia Zorrilla y de Francisco Chichisola. Ellos acercaron esta inquietud, una propuesta que recibimos, que acompañamos y que asumimos el desafío de la construcción colectiva
porque es un tema que no se puede abordar si no es de manera conjunta y multidisciplinaria. La primera estimación mundial sobre la cantidad de personas que conviven con algún problema de salud mental impacta por su crecimiento acelerado en los últimos 5 años, según la OMS. Hoy más de 1.000 millones de personas en todo el mundo necesitan algún tipo de respuesta del sistema de salud que no siempre está disponible. Aproximadamente el 13% de la población mundial está atravesada por un padecimiento de salud mental. Las proyecciones son contundentes. En los próximos 25 años, la depresión se convertirá en la principal enfermedad sobre las otras. Y hoy en día la esquizofrenia ya es la tercera causa de discapacidad en jóvenes. A la par de estas cifras, aparece otro fenómeno, el de la inteligencia artificial, en ámbitos que no pensábamos. Muchas personas recurren a la inteligencia artificial en busca de información, de cómo organizar su día, pero también para tramitar sus emociones. Algo se pierde en todo esto, porque la escucha es una escucha de otro humano. Y escuchar no solo es recibir datos y devolver frases amables. Escuchar es resonar con el otro, implicarse subjetivamente, afectar y dejarse afectar. En esta sociedad individualista, la inteligencia artificial ofrece un refugio sin restricciones, responde siempre, no interpela, no abandona, pero tampoco escucha de verdad. En este escenario global de crisis de salud mental, nuestro país no está exento. Durante el año 2024, la Argentina, 4.249 personas murieron por suicidio. Fue la cifra más alta registrada en la historia. La tasa de muertes por suicidio hoy supera los accidentes de tránsito, los homicidios dolosos, los homicidios culposos. 4.249 personas en un año. Esto significa que cada 2 horas muere una persona por suicidio en nuestro país. Cada 2 horas alguien pierde a un ser querido. Y en ese momento comienza un duelo especialmente difícil, atravesado por la culpa, por el estigma social y muchas veces por el silencio. Como ustedes verán, estas placas pertenecen al Ministerio de Seguridad y nos preguntamos, ¿por qué esta información estadística está en manos de este ministerio? ¿Por qué forma parte del Sistema Nacional de Información Criminal? Las muertes por suicidios, verán las placas, están entre otros actos o hechos criminales. Cuando el suicidio es ante todo un problema de salud pública, que va mucho más allá de ser contada como una muerte violenta, que requiere otro abordaje, requiere otra mirada. Por eso es imprescindible hablar de suicidio, pero hablar responsablemente, con información seria, con sensibilidad, con compromiso, porque hablar responsablemente es una de las principales maneras de prevenirlo. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de una problemática que no puede ser comprendida ni abordada desde una sola disciplina. Cada caso, cada situación, cada persona nos recuerda que el sufrimiento humano es complejo y que requiere de miradas complementarias. Por eso la interdisciplina ya no es un recurso accesorio, sino una condición indispensable. Psicología, psiquiatría, trabajo social, medicina, todos debemos dialogar y articular nuestro saber para generar respuestas integrales y efectivas. Allí, en ese cruce, está la posibilidad de prevenir, de intervenir y de acompañar. Desde esta perspectiva interdisciplinaria es que nos propusimos la elaboración del protocolo
de abordaje integral para la problemática del suicidio dentro de esta institución. Y sí, también dentro del Poder Judicial, porque es una institución que no está ajena a lo que pasa en la sociedad. Porque como institución que alberga a miles de agentes, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de cuidar a cada trabajador. También de generar prácticas que reflejen esta cultura de cuidado y de respeto a la vida. Este protocolo surge de una convicción compartida. El suicidio no puede ser tratado como un hecho aislado, ni puede ser reducido a una mera estadística. Es un fenómeno que nos involucra a todos, que exige acciones concretas, coordinadas y sostenidas en el tiempo. Por eso ahora, Francisco nos va a ir contando algunos conceptos básicos, troncales, que forman parte de este protocolo. Son conceptos sobre los que nos vamos a tener que basar para ponerlo en práctica. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Sí, como decía Mariano recién, el origen de esto tiene que ver con la práctica cotidiana, con la necesidad de dar respuestas acordes a esta situación, y empezamos con la psicóloga, con el médico. Rodolfo aportó muchísimo en esto también, su mirada clínica, a ver cómo abordar cada uno, respetando la subjetividad y la disciplina, pero cómo poder dar una respuesta integral desde la delegación de San Isidro. Ahí empezamos a consultar entonces a los coordinadores del área, tanto social como de psicología, y empezar un poco con la construcción conjunta, interdisciplinaria e interinstitucional de esta herramienta de trabajo. En principio San Isidro, pero también que va a ser desplegado, entiendo, a todas las delegaciones como una herramienta más de trabajo. Entonces estuvimos, bueno, construyendo y elaborando conceptos y tomamos algunos de la OPS. Entonces, uno de los primeros que tomamos es el tema de la definición del suicidio como la defunción causada por un comportamiento autolesivo infligido con la intención de morir. Luego la OPS amplía estos conceptos, y nos habla del suicidio consumado, del intento de suicidio, la ideación suicida y el comportamiento suicida como abarcador de estos tres conceptos anteriores. Seguramente ustedes manejan estos conceptos, si quieren me explayo un poquito, pero a los fines de poder seguir avanzando, si les parece, continúo. Dale, cómo no, te agradezco. Entonces, desde la perspectiva de salud mental, vinculamos estos episodios vinculados al suicidio principalmente como consecuencia del sufrimiento psíquico de los agentes judiciales, en particular, estamos trabajando acá desde el Poder Judicial. Es una emergente de la preocupación de la DGS y de los distintos equipos de salud, de las distintas delegaciones. Lo entendemos como algo que es multicausal, está multideterminado y que debe ser abordado de forma integral y de forma inmediata. Siempre la idea es prevenir. Ahora, también estar capacitados, tener noción para la intervención en crisis. No vamos a ser el psicólogo y el trabajador social los únicos efectores, pero el médico, la asistencia que cuenta la delegación, cómo intervenir mejor en un momento de crisis.
Insisto en esto de la prevención como un elemento importantísimo. También tomamos conceptos de Alaes, que es un psicólogo clínico, y él empieza planteando que el suicidio puede ser voluntario cuando es planificado con anterioridad, hay una intencionalidad clara en ese acto, intencional. A este lo define como cuando está determinado por alguna coyuntura emocional que deriva en este acto. Y el imprudente no tiene necesariamente la intención de la muerte, pero muchas veces termina en esto. El mismo autor habla de 6 fases. Habla de una fase en el pensamiento suicida. La primera la vincula con la fase idealista, donde empiezan a aparecer unos primeros pensamientos, por ahí un tanto difusos, en relación a la idea de la muerte. Otra fase que es deliberativa, en donde se valora como posible esta idea de la muerte como respuesta a ponerle fin a un sufrimiento psíquico. Después la decisiva, que es tomar la decisión de llevar adelante este acto, y al tomar la decisión como que esto en el sujeto aparentemente podría generar cierto alivio. Aparecen fases dilatorias, que es frente a esta decisión tan importante para el sujeto que está atravesando este sufrimiento, la espera de una resolución de esto que lo tiene abrumado. Entonces empieza esta fase dilatoria. Y la última fase, que sería la ejecutiva, que es donde se lleva a cabo el acto suicida. Los objetivos del protocolo. Bueno, brindar para todos los que trabajamos en las diferentes delegaciones una herramienta de acción integral para la detección temprana, el acompañamiento, el seguimiento de las situaciones suicidas. Este abordaje se propone partir desde una perspectiva de los derechos y de salud integral. Hablamos de una intervención temprana y oportuna, de un abordaje y contención interdisciplinaria y cuyo emergente de riesgos psicosociales del trabajo. Aspectos introductorios. Es un fenómeno multidimensional y sumamente complejo. Implica una perspectiva práctica, brindar los recursos y las herramientas para los profesionales, para el consultante también, una red de articulación, una red de sostén y cuidados, que habla de la integralidad, la interdisciplina, la intersectorialidad y la corresponsabilidad. Justamente sobre estos puntos va a ampliar la doctora Escudero y va a desarrollar otras temáticas a tener en cuenta desde la perspectiva de la psiquiatría. Buen día a todos. Yo soy la doctora María Gabriela Escudero. Estoy sin micrófono, perdón. Soy médica psiquiatra y llevo adelante la coordinación del área de psiquiatría, lo cual me genera una gran satisfacción desde el día a día de la práctica profesional, gracias al equipo que tenemos. Bien, básicamente estos aspectos introductorios a los que hizo mención el compañero tienen que ver justamente con que es importante esta perspectiva práctica, dado el fenómeno multidimensional y complejo, que es básicamente lo que yo voy a intentar de alguna manera compartir con ustedes. ¿Sabés que no me cambia acá en la...? Dale.
Bueno, nosotros seguimos. Bueno, como justamente hoy, 10 de septiembre, es un día de concientización en cuanto a justamente prevención en suicidio, lo que yo traje como para poder compartir con ustedes es un material que publica la Organización Mundial de la Salud muy reciente, que a los fines de concientización justamente nos permiten tener una visión detallada y actualizada de lo que es la situación global. Por ejemplo, uno de los datos más fuertes en esto que nos sorprendieron fue que 1 en 7 personas en el mundo tienen o viven con un trastorno mental. El 71% de las personas que sufren psicosis como parte de su cuadro psicopatológico no tienen acceso justamente al servicio de salud y a tratamiento. Y con respecto al presupuesto que se destina en los países de bajo y mediano, digamos, ingresos, justamente en este punto, este bajo presupuesto es hasta menos del 1.4%. Bueno, acá tenemos las mismas cifras que planteaba Mariano, tenemos alrededor de 1 billón de personas en el mundo, esto ya es la perspectiva global, que viven con patologías mentales. Este dato particularmente es de interés. ¿Esto tiene puntero? Gracias. No. Este dato es de interés porque anteriormente, y es particular, teníamos en general teníamos una relación entre mujeres y varones. Siempre fue mayor la prevalencia en mujeres, básicamente se hablaba de 2:1, en algunas patologías de 4:1, pero en este momento se está equiparando y tenemos alrededor de un 14% de mujeres y un 13% de varones. Esto también es un dato que ha cambiado. Y la presencia de trastornos mentales representa el grupo de riesgo más importante para suicidio. Y acá también tenemos cambios en las prevalencias mundiales, porque históricamente siempre fueron los trastornos depresivos los que estaban en primer lugar, y hoy por hoy la mayor prevalencia la tienen los trastornos de ansiedad, y en segundo lugar han quedado justamente los trastornos depresivos. Bueno, esto es interesante con respecto a la tasa mundial de suicidios. Estamos en un 8.9 por 100.000 habitantes. Argentina, que bueno, solemos siempre destacarnos, estamos en una tasa del 9.8, pero en este aspecto, bueno, nos han superado los países europeos porque Finlandia está en un 13 por 100.000 habitantes. Acá hay otro dato que es particularmente importante y que tiene que ver con la tasa, con un descenso del 35% de la tasa en niños y adolescentes de suicidio, que ha caído justamente entre el año 2000 y el 2021. Y acá tenemos en este gráfico, según los países de bajos ingresos o medianos ingresos y los de altos ingresos, donde se ve la distribución, siendo justamente mucho más alto la presencia de suicidios en estos países de menos ingresos. Bueno, nosotros contamos con un conjunto de principios y regulaciones en Argentina que determinan justamente nuestro marco ético y legal. La primera de ellas es la Ley de Salud Mental. Ya llevamos 14 años, digamos, con esta ley acompañándonos y determinando el coaccionar profesional entre todas las disciplinas. También contamos con la Ley de Prevención de Suicidio, los artículos 41 y 42 del Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente regulan lo que es la internación voluntaria,
y la internación involuntaria, en qué términos se va a dar, después vamos a hacer algunas referencias al respecto, y la Ley Nacional sobre Derechos del Paciente. Esta ley nacional es particularmente importante porque determina el derecho que tienen los pacientes de recibir el tratamiento y a ser tratados con la alternativa más adecuada para justamente su cuadro. Bueno, también habla de otros aspectos que tienen que ver con la asistencia al trato digno, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de voluntad, el consentimiento informado y la historia clínica. En base a este marco legal, nosotros lo que vamos a tener es la obligación de intervenir, y en esta obligación de intervenir ante un riesgo de suicidio, todos los médicos por igual y en independencia de la especialidad que tengamos, tenemos el deber ético y legal, ¿sí?, para proteger la vida del paciente. De ahí en más, desde ya, los psicólogos y trabajadores sociales, como parte del equipo de salud, también se encuentran afectados. Bueno, el enfoque va a ser interdisciplinario necesariamente, tanto la evaluación como el tratamiento, y siempre vamos a estar priorizando la protección de la vida ante un riesgo inminente, ¿sí? Y en esto vamos a tratar de mantener un balance entre la autonomía de decisión del paciente y las medidas de protección que nosotros instrumentemos, y finalmente, bueno, la posvención que va a desarrollar posteriormente el licenciado Chele. Entonces, en este deber de advertir y proteger ante un riesgo de suicidio, nosotros lo que vamos a hacer es poner en marcha todas las medidas necesarias para proteger a la persona, y además, trabajando en una institución, vamos a tener que informar a las autoridades y al personal de la institución. Vamos a tener que poder llevar adelante lo que es la evaluación de riesgo cierto e inminente, de daño contra sí o contra terceros, en este caso contra sí, porque estamos hablando del riesgo suicida. Vamos a tener que mantener el deber de la confidencialidad para entre todo el equipo y todas aquellas personas que tomen contacto o conocimiento del caso, y esto es extensivo también al área administrativa. Y también tenemos que llevar adelante lo que es el registro de intervención, es decir, siempre dejar constancia escrita y notificar a DGS por oficio o por correo institucional de toda la actuación realizada frente a una situación de riesgo suicida. Llegando ya a lo que es la evaluación de riesgo de la conducta suicida, la sospecha de riesgo suicida puede estar basada tanto en hechos explícitos, ¿sí?, que nos cuenten los compañeros de trabajo o que la persona venga directamente a sanidad y nosotros podamos detectar el caso, o alteraciones conductuales también que pueden empezar a ser observadas por el entorno de la persona. Entonces, esto de inmediato va a requerir la evaluación del equipo interdisciplinario. Bueno, tal cual lo veníamos adelantando, va a ser un proceso clínico complejo, multifacético, que va a necesitar de una evaluación integral, y ahí vamos a ir considerando todos los factores, los de riesgos, los de protección. Bueno, y desde ya vamos a evaluar con mayor detalle esta presencia de ideación suicida y la planificación del acto. Nosotros en esta evaluación lo que vamos a buscar es no solo priorizar lo que es el bienestar del individuo, sino que también vamos a seguir y tener en cuenta todas aquellas implicaciones legales, de seguridad y de responsabilidad institucional y profesional a las que estamos afectadas. Hay que pensar que es un momento de gran padecimiento psíquico, ese momento, en esa crisis suicida, y que no podemos reducirnos específicamente a la voluntad de la persona o a la capacidad de la persona de decidir en ese momento, ¿sí? Sería reduccionista y estigmatizante en este caso. Bien, entonces en este punto nosotros vamos a avanzar en lo que se llama la determinación de la gravedad de riesgo
vamos a tener que poder evaluar también en ese mismo momento la capacidad para tomar decisiones en esta persona afectada y la necesidad de implementar o no medidas urgentes de protección o tratamiento que pueden incluir la internación. Bueno, y esta evaluación ya va a estar a cargo de todos los profesionales de salud mental pertenecientes a la DGS. Respecto a los pasos que vamos a seguir, lo primero vamos a partir de una entrevista clínica detallada, donde vamos a abordar de forma abierta la intencionalidad, ¿sí? Nosotros acá necesitamos tener un estilo terapéutico que sea flexible y que sea de respaldo, y una actitud firme durante la entrevista, pero comprensiva, ¿sí? No perder de vista la empatía necesaria para justamente poder manejar una entrevista con estas características. Entonces vamos a comenzar evaluando señales de alerta, factores de riesgo, de protección. Posteriormente, mediante sistemas de métodos complementarios ampliatorios, podemos utilizarlos también para valorar el riesgo, ahora los vamos a ver. Vamos a determinar el nivel de riesgo y finalmente vamos a planificar la intervención, que va a ser interdisciplinaria. Durante todo este proceso, en la entrevista con la persona afectada, vamos a explicar la finalidad de todas las medidas que se vayan adoptando. Bueno, la entrevista clínica es la piedra angular, ¿sí?, de nuestra evaluación, así que vamos a tener que explorar puntos tales como los intentos previos. Los intentos previos de suicidio es el factor de riesgo más importante. 8 de cada 10 personas que se han suicidado han justamente manifestado esto y comunicado su intención de morir. Los sentimientos de desesperanza, que tienen que ver básicamente con un pesimismo generalizado sobre el futuro, son un predictor muy poderoso también de riesgo suicida. La persona va a sentir que su situación no tiene solución, no tiene esperanza de que las cosas cambien. El estado mental actual sí que tiene que ver con la evaluación del estado psíquico. Acá va a estar más destinada a poder evaluar la presencia de un trastorno mental. Recuerden que los trastornos mentales o los trastornos psiquiátricos aumentan el riesgo de ideación suicida a lo largo de la vida. Acá el profesional de salud mental evaluará la existencia de un episodio depresivo en curso, la existencia de un trastorno bipolar, la existencia de esquizofrenia, de trastornos de personalidad o abusos de sustancias. Y finalmente vamos a explorar los factores desencadenantes en la crisis suicida, como pueden ser eventos estresantes recientes, pérdidas, problemas económicos, problemas legales. En la entrevista clínica vamos a explorar esta ideación suicida, y la vamos a explorar de una manera directa y sin rodeos, ¿sí? No, vamos a indagar sobre la frecuencia, la intensidad, cuánto tiempo duran estos pensamientos, sobre si existe intención y una planificación previa, ¿sí? Entonces directamente se pregunta sobre el método. ¿Has pensado cómo lo haría? ¿Tenés acceso al método? Si hay una preparación previa. Hay gente que comienza a comprar más medicación, más psicofármacos, o piensan, digamos, en un método particular, y esto hay que explorarlo. Abiertamente hay que preguntarlo, no esperar que lo cuente. Y desde ya, si existe un lugar o momento específico también en el que estén pensando para llevar adelante el acto suicida. Bueno, como parte de la evaluación de estas señales de alerta en el riesgo suicida, vamos a pensar justamente en que la presencia de una o varias señales no constituye un diagnóstico en sí mismo, ¿sí? Son varias, no nos vamos a detener en este punto, ustedes lo van a tener en el protocolo,
para poder leerlas, pero si bien no constituye un diagnóstico en sí mismo, sí va a ser motivo de intervención de nuestra parte y de seguimiento del caso. Vamos a identificar los factores de riesgo. Tampoco me voy a detener en leerles todos los factores, que son muchos, los pueden ir y leer del protocolo, pero sí me voy a detener particularmente en el consumo problemático de alcohol o drogas, ya que en el caso de los pacientes con abuso de alcohol, justamente aumenta enormemente la prevalencia de suicidio consumado. Tienen alrededor de un 27%, en el caso de la depresión un 15%, fíjense que es sustancialmente más alto, y nos vamos a detener también en aquellos casos de trastornos de la personalidad y particularmente de aquellos trastornos que son del clúster B, ¿sí? Que son los hiperemotivos. Dentro del clúster B vamos a puntualmente evaluar si existen rasgos que puedan coincidir con un trastorno borderline de la personalidad. Recuerden que acá es uno de los trastornos de personalidad que mayor mortalidad tienen por suicidio. Y además de esto, justamente coexisten una impulsividad y una disregulación emocional que particularmente favorecen tanto los intentos como los suicidios consumados. Vamos a también evaluar cuáles son aquellos recursos con los que cuenta la persona, tanto subjetivos y sociales, porque la identificación de los factores de riesgo, factores de protección, es particularmente importante porque reducen el riesgo. Básicamente, evaluar en esa personalidad qué habilidades de afrontamiento y solución de problemas cuenta, la existencia de una red vincular significativa. La red social es particularmente de mucho peso en la protección, el acceso a la atención en salud mental, y avanzando un poco más nos adentramos en lo que es el proceso de evaluación de lo que se llama riesgo actual. Acá hay varios puntos que vamos a ir recorriendo, tanto en la evaluación del método suicida contemplado, el grado de especificidad. No es lo mismo que estemos frente a una ideación difusa, no quiero vivir más, que a una planificación detallada. Eso es, mañana cuando esté solo voy a ahorcarme, ¿sí? La intencionalidad es lo que particularmente vamos a poner particular atención. Bueno, la temporalidad, si hay un lugar previsto, cuál es la motivación principal, ¿sí? Y desde ya el historial previo. En el historial previo, justamente la presencia de intentos anteriores es uno de los parámetros que más aumentan el riesgo. Bueno, respecto a los métodos complementarios ampliatorios a los que podemos recurrir para complementar la valoración integral del riesgo, nosotros les acercamos en el protocolo el puntaje de la escala SAT-Persons, que suele ser bastante asequible, ¿sí? Para que todos la puedan aplicar. No obstante, el juicio clínico, y en este caso interdisciplinario, es insustituible, y por supuesto vamos a fundamentar toda la evaluación que hagamos, tanto en las condiciones subjetivas que está transitando esta persona, las vinculares y las institucionalidades de cada caso. Respecto a la determinación del nivel de riesgo, bueno, esto es bastante particular porque acá nosotros lo que estamos evaluando es el riesgo cierto o inminente. Entonces, el evaluador lo que va a hacer es asignar un nivel de riesgo que puede ser bajo, medio, alto o inminente. Esto es particularmente importante porque según el riesgo que determinemos, va a ser la medida justamente que vamos a tomar de intervención. En el caso del riesgo bajo, hay ideación suicida, es más difusa,
Y acá particular no hay plan, no hay intención, y lo que nosotros vamos a hacer es un tratamiento ambulatorio, un seguimiento que generalmente es suficiente. En el caso de un riesgo medio, ya empieza a haber una intención que es más ambivalente, no hay plan claro, no hay un plan inmediato, pero sí acá vamos a implementar un plan de seguridad, lo vamos a empezar a citar de modo más cercano y vamos a convocar la participación de la familia o allegados. En el caso del riesgo alto y en el caso del riesgo inminente, si lo evaluamos, acá vamos a implementar una medida de seguridad que tiene que ver con la indicación de la internación, que después veremos si es una internación voluntaria o es una internación involuntaria y cómo proceder en ese caso. En el riesgo alto ya hay ideación franca, hay un plan específico, hay acceso a medios, ya los factores de riesgo superan los de protección, por eso eran importantes hoy que los veamos, y acá se considera una hospitalización inmediata. En el caso del riesgo inminente, ahí el paciente ya está en un proceso mucho más cercano a llevar a cabo un acto suicida y va a requerir una intervención de emergencia y una hospitalización psiquiátrica inmediata para garantizar su seguridad. Bueno, ¿cómo intervenimos? Obviamente la intervención tiene que ser inmediata, estamos ante un riesgo suicida inminente de daño. En este caso vamos a recurrir a notificar a los familiares, a los referentes afectivos, vamos a contactar con servicios de emergencia médica o salud mental. Siempre se va a activar el recurso más cercano del lugar donde estemos. Para esto, el mismo protocolo ha considerado y en el anexo cuentan con un recursero donde están todos los lugares y líneas donde se puede recurrir de atención según cada departamento judicial. Bueno, ahí vamos a acompañar lo que es el traslado inmediato a un centro de atención especializado y vamos a comunicar siempre a la Dirección General de Sanidad detallando qué procedimiento se ha activado según justamente el nivel de riesgo, cuáles fueron las acciones que realizamos en ese caso y vamos a dejar una constancia escrita de todo lo que ha sido nuestro quehacer profesional. Bueno, existen casos especiales que son para nosotros, pero ya más desde el área de psiquiatría, controversiales, que tienen que ver con la evaluación de riesgo cierto o inminente. Hay varios aspectos de la Ley de Salud Mental, 4 puntos, y este es uno que se están justamente reevaluando para su modificación. Lo que es la evaluación de la capacidad de decisión y lo que es el procedimiento legal en caso de internación involuntaria. No vamos a adentrarnos en los 2 primeros puntos, pero sí en el procedimiento legal. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la angustia o el sufrimiento en un individuo eclipsan la capacidad de elegir, ¿sí?, otras opciones, justamente entendemos que se encuentra invalidada esa libertad de elegir. Y según esto, vamos a tener que pensar en medidas que tienen que ver justamente con la indicación de una internación involuntaria. Si el riesgo se confirma, si no hay red de sostén y la persona rechaza la internación, vamos a tener que seguir una serie de pasos para poder implementar esta internación involuntaria. En principio se realiza una denuncia puede ser ante la Fiscalía General o puede ser ante el Juzgado de Familia de turno, también dependiendo del área local donde se encuentre el caso de urgencia, puede ser la comisaría más cercana, y se solicita necesariamente la intervención judicial. El caso va a ser asignado por sorteo a un juzgado de familia y el juzgado de familia va a disponer, en este caso, a través del equipo técnico de una evaluación interdisciplinaria y el juez va a autorizar si corresponde o no esta internación involuntaria.
el centro asistencial interviniente, es decir, a donde sea derivada la persona, va a tener que informar de la internación al juzgado en un término no mayor a 10 horas y va a garantizar que se trata de un abordaje interdisciplinario. Entonces, en cuanto a la negativa de la internación voluntaria, justamente solo podrá realizarse cuando exista riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros y la persona no se encuentre en condiciones de poder tomar una decisión libre e informada sobre su estado y tratamiento. Bueno, y les traigo esta frase para terminar. No es mía, la saqué de uno de los protocolos del Ministerio de Salud. El verdadero riesgo radica en el silencio, en la negación institucional del padecimiento y en la ausencia de una red de contención. Con la puesta en marcha de este protocolo, justamente es lo que nosotros como Dirección General de Sanidad intentamos poder promover, ¿sí? Una red de contención que nos dé la seguridad de actuación profesional a todas las áreas. Bueno, muchas gracias. Si logramos la conectividad, vamos a comunicarnos con Florencia Zorrilla, que no pudo llegar desde San Isidro, pero está conectada. Joaquín, Hola, no sé si la podemos ver aquí en pantalla. ¿se me ve? ¿Se me escucha, Casos Mariano? prácticos, en los que Hola. Hola. ¿Me escuchan? Florencia, acá en remoto te escuchamos y ahí ya te estamos poniendo en pantalla en el salón. Ah, fantástico, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos ahí en la mesa. Lamento no poder estar. Y bueno, muy clara la presentación. Bueno, yo traje para compartir con ustedes dos casos, ¿sí? Dos casos que trabajamos en la Delegación de Sanidad. Estos dos casos requirieron de la intervención inmediata nuestra, pero con diferentes estrategias de acción. Una de ellas, la primera que voy a contar, fue una estrategia que requirió medidas más urgentes de nuestra parte, y la otra requirió, bueno, tuvimos como otro margen para trabajar y en ese margen pudimos implementar y utilizar el encuadre como un elemento más dentro de la intervención. Tuvimos otros tiempos, pudimos ahí desarrollar también un plan distinto. Así que bueno, les voy a compartir, ¿no? El primer caso empieza en el 2017, ¿sí? Atendemos por primera vez a un agente judicial en el marco de una licencia psiquiátrica. Durante el proceso de evaluación, esta persona fue internada por su médico tratante por vida. Alta, con los seguimientos debidos en la dirección general, y en el 2022 se realiza desde esta delegación una nueva evaluación. Y es derivada a Junta Médica solicitando una evaluación psiquiátrica. En ese momento se la observó emocionalmente desestabilizada, con gran angustia, y a lo largo del año esa persona estuvo realizando diversas consultas médicas debido a temblores en las manos, pérdida de fuerza muscular, zumbidos, embotamiento, entre otras cosas. Por tal motivo, se encontraba realizando estudios neurológicos en el hospital correspondiente a su prepaga. En el 2023 se evalúa nuevamente a la agente judicial. En esa entrevista, ella expresa gran angustia en forma permanente debido a su progresivo deterioro físico. Manifiesta mucho cansancio frente a la cantidad de estudios que debe realizar y a cierto desamparo que sentía en relación a la cobertura de su plan médico, ya que aún no poseía un médico de cabecera. De su estado en ese momento describió una gran desorganización en los trámites, en los estudios, en las órdenes médicas, mucha labilidad en sus emociones, irritabilidad, le costaba controlarlas.
refería también sentimientos de vacío, de desamparo. Manifestó no tener amigos ni grupos de pertenencia. En ese momento dijo que tenía un hermano con quien no hablaba desde hacía años y que vivía con su madre. Pero transitoriamente se encontraba viviendo en un departamento que había alquilado cerca del hospital para facilitar la logística frente a tantos estudios. También refirió no encontrarse en tratamiento psiquiátrico ni terapéutico. La entrevista en ese momento se inicia en un clima de bastante desconfianza y de enojo por parte de ella, que yo no tomé en forma personal, porque entendí que se refería y que era frente a cualquier persona que ocupara el lugar de evaluador. A medida que fuimos conversando, ella pudo notar que disponía de tiempo y de mi atención y de que nada nos apremiaba. Esto favoreció a que su enojo cediera y que en su lugar apareciera su angustia. Acá se generó un clima de intimidad y frente a ese marco y ese cambio en el clima y en el tono emocional de la entrevista, es que ella dice: absolutamente todos los días pienso cómo matarme. Refirió haber redactado una carta de despedida y haber consultado con un escribano respecto a su testamento. También explicó que el departamento que había alquilado, ese departamento tenía otro fin, no solamente este de los estudios, sino que en ese departamento ella pensaba cometer el acto. Luego de continuar conversando, hago una interrupción, le ofrezco un té y le solicito a una compañera que permanezca cerca para poder comunicarme con la dirección general. Al comunicarme con la dirección general, recibo orientación por parte de mi coordinador general y del área de psiquiatría, quienes me transmiten los pasos a seguir para una internación, como así también aquello que debía hacer en caso de su negativa. La entrevista continuó un largo tiempo, en el cual, entre otras cosas, fuimos conversando soluciones intermedias a su estado actual. Frente a esas opciones, una de ellas era llamar a su madre y gestionar la internación. Ella inicialmente no se mostró muy amigable y dispuesta, lo cual requirió que siguiéramos conversando sobre sus ideas y sobre las consecuencias de lo que ella venía pensando. Finalmente, bueno, acepta la internación, acepta el llamado a la madre y llamamos a emergencias de su prepaga, quienes enviaron una ambulancia para ser trasladada al hospital donde se indicó la internación. Y bueno, yo la acompañé durante ese trayecto, donde estuvo llorando absolutamente la hora entera del viaje. Bueno, dentro de los indicadores que tomé en cuenta en esa entrevista, los factores de riesgo que observé en ese momento fueron sus antecedentes de ideación suicida con internación en 2017, una posible enfermedad neurológica que aún no tenía un diagnóstico, pero que estaba en estudio, su aislamiento social, sus sentimientos de desesperanza, sus sentimientos de ausencia de sentido de vida, bueno, el hecho de que hubiera un plan suicida con cierre de asuntos personales y que no hubiera un entorno terapéutico controlado. Y dentro de los factores protectores que fueron a los que intenté durante la entrevista que tuvimos esa conversación apelar, fue, bueno, el buen vínculo que ella tenía, o que por lo menos manifestaba tener con su madre, que poseía una prepaga, y por otro lado, algo que también estuvimos conversando fueron momentos previos de su vida, donde ella tuvo otro estado anímico y
y un espacio de grupo que le sirvió de contención, que era un grupo de ciclismo, que con el tiempo ella se alejó, pero que había sido un espacio de contención y que ella había disfrutado. Bueno, este fue uno de esos casos que me pareció importante poder compartirlos porque en este se ejemplifica el tipo de intervención inmediata y que requirió además una medida urgente por parte de desarrollar todos estos pasos que recién Gabriela explicó, donde nos comunicamos con la Dirección General y después, bueno, se redactó un informe y se realizó el seguimiento de la persona. Y por otro lado, traje otro caso donde nuestra intervención ya no fue, no fue urgente, no lo es de hecho porque es un caso bastante reciente, de hecho es un caso de la semana pasada que aún sigue abierto. Bueno, se trata de un funcionario de 51 años de edad que desempeña tareas de auxiliar letrado desde hace 2 años. Se presenta en el marco de una atención primaria enviado por la secretaria de su juzgado. Se mostró muy abierto y deseoso de hablar, con un estilo bastante acelerado en su expresión y con cierta tendencia a arborizar ideas. Durante la primera parte de la entrevista, describe un entorno laboral y familiar con cualidades de opresión. De su trabajo manifiesta sentirse excedido por las responsabilidades del cargo, que aún siente como reciente, y la complejidad de las tareas. Se describe como una persona con dificultad para realizar más de una tarea a la vez y desorganizarse frente a los cambios en las indicaciones dadas. Asimismo, refiere dificultad para planificar y hacer un seguimiento de su trabajo. Expresa que su dificultad es interpretada por parte del entorno con cualidades peyorativas hacia su persona. Y dice, piensan que soy perezoso, que lo hago a propósito, o que al cometer un error me estoy burlando. Y que esto le repercute a él en su autoestima. Describe sentimientos de culpa y de duda sobre sí mismo y sobre su capacidad. Sobre sus dificultades para planificar y para focalizar su atención, refiere creer que podría tener un déficit atencional. Asimismo, describe presentar dificultades para poner límites a otros y en su lugar aguanta. Lo relata de esa manera. Por otro lado, de su entorno familiar, manifiesta vivir con su madre y estar a cargo de ella, dado que en el 2020 la misma habría sufrido una ACV perdiendo parte de su movilidad. En su tiempo libre, refiere encontrarse 2 veces por semana con amigos, bailar tango, hacer danza contemporánea y escribir. Todas actividades que relata y describe con gran placer y refiere que se encuentra muy a gusto con ellas. Luego de explicar todas sus circunstancias, comenta que el día anterior a la entrevista que estábamos teniendo, le habían solicitado que realizara una causa con fecha límite, frente a la cual se habría visto desbordado, y a la vez comenzar a recibir señalamientos e indicaciones negativos por parte de su superior. Esto él manifiesta que le generó muchísima tensión y entonces se expresa a ella diciéndole, no me vengan a apretar así porque estoy vivo solo por mi vieja, sugiriendo que se mantiene vivo para cuidar de ella. Esto alertó a la secretaria y por tal motivo la envía a hablar a la Delegación de Sanidad. Sobre lo expresado, él manifiesta que no posee un plan suicida, sino que piensa la muerte como un modo de descanso frente a su situación
actual abrumadora. Pienso la muerte como un sueño, como algo mítico. No presenta antecedentes de autolesiones, ni de intentos de suicidio previos, ni de ideación. Y refiere no poseer un entorno terapéutico controlado. En esta entrevista, lo que observo como factores de riesgo son el clima familiar y laboral, que describe con cualidades de opresión, su ansiedad en el relato, la idea de muerte como modo de descanso, sentimientos de minusvalía y sin un entorno terapéutico. Y como factores protectores, él describe tener amigos, actividades de interés que practica y disfruta, que no posee antecedentes de ideas de suicidio ni autolesiones. También se observó una buena respuesta frente al hecho de ser escuchado, y luego de esta entrevista se le indica que haga una consulta psiquiátrica, ofreciéndole, en realidad indicándole hacer un seguimiento desde esta delegación para seguir pensando estrategias terapéuticas. Se lo deriva al área social, quien le asigna un turno para el día siguiente, y a su vez yo le asigno otro turno posterior al del trabajador social. En la intervención de Francisco, quien está ahí con ustedes, en esa entrevista, el funcionario refuerza su malestar laboral, familiar, menciona su deseo de hacerse un diagnóstico, particularmente por su inquietud respecto a la creencia de que posee un déficit atencional. Asimismo, conversan sobre intereses futuros, entre ellos su jubilación en 8 años. De lo trabajado, el trabajador social le refuerza la necesidad de un espacio terapéutico y la necesidad de ayuda externa en los cuidados de su madre, ya que esto le podría brindar mayor autonomía, disminuyendo sus sentimientos de encierro familiar. Bien, a los 3 días tenemos una nueva entrevista psicológica dentro del marco de un seguimiento. En ella el entrevistado expresa que valora el espacio de diálogo y escucha, y que ello le lleva a pensar sobre lo sucedido, junto con la necesidad de un diagnóstico, ya que advierte en ello la posibilidad de ser registrado sin cualidades peyorativas hacia su persona. Vuelve a relatar lo sucedido y sobre su expresión de dejar de vivir, refiere que en ese momento era consciente que al hacerlo iba a despertar preocupación en su compañera y que lo habría hecho dado que estaba sintiendo presión por ella en la cantidad de indicaciones dadas. Y dice, la compañera me presionaba y yo la quería dañar. Eso lo veo en un análisis posterior. En relación a la consulta psiquiátrica, manifiesta tener turno para la semana siguiente, así que se organiza una nueva entrevista para el día posterior a dicha consulta. Los factores de riesgo que observé posterior a esta segunda entrevista siguen siendo los mismos a la entrevista inicial. De los factores protectores se le agregaron que posee intereses futuros, como su jubilación y la esperanza de un diagnóstico, y esto fue gracias a la intervención y entrevista de Francisco del área social, donde obtuvo esa información. Su respuesta positiva a nuestra intervención como profesionales referentes a la salud, y también el hecho de ya tener un turno con un psiquiatra. Bueno, este es un caso que requirió intervención de varios encuentros. A lo largo de los mismos, entre el área psicológica y social, pudimos conversar sobre los indicadores observados y armar una red de contención y acompañamiento
durante el tiempo de espera en la confección del dispositivo terapéutico. Y durante este periodo ayudamos al entrevistado a pensar y a compartir con nosotros sus estrategias. Este es un caso que todavía no está cerrado, lo seguimos evaluando, pero bueno, me pareció interesante poder compartir con ustedes dos casos bien distintos, no solo por el contenido y por la urgencia y la gravedad del caso, sino por el modo de intervención nuestra en ello. Así que bueno, nada, esto es todo. Y muy ejemplificadores los casos. Así que gracias por haberlos seleccionado y compartido. Gracias, Mariano. Francisco, ¿querías agregar algo más? Sí, ya fue apareciendo esto, pero tiene que ver con los riesgos psicosociales. Ustedes los fuimos mencionando en diferentes momentos, y uno de estos riesgos psicosociales se plantea la cuestión como algún indicador de maltrato. Entonces, cuando se habla de maltrato, según las diferentes literaturas, autores, algunos lo remiten a cuestiones vinculadas a la infancia, pero también aparece, y acá la importancia de estar reunidos hoy, lo institucional, el maltrato laboral, digamos. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer nosotros para trabajar preventivamente, estar con una actitud de escucha, atento, de atención activa a estas cuestiones laborales, seguramente van a generar más demanda y también vamos a poder encontrar respuestas a estos agentes judiciales que lo que va apareciendo son indicadores de sufrimiento psíquico. Entonces, estas estrategias van en detrimento de la aparición de nuevos casos. Bueno, si podemos trabajar en esa dirección, me parece que es lo ideal. Entonces, el suicidio podría llegar a pensarse como algo vinculado a las condiciones laborales también, a un riesgo de enfermedad. Sería como para pensarlo, y quería simplemente, si bien se lograba ver esto, hacer mención especial a la importancia del trabajo institucional, de tener un lugar de escucha, de visibilizar la problemática y trabajar interdisciplinariamente y de forma muy articulada al interior de los equipos de salud. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí estas guías ya se han ido comentando. No sé si las querés narrar o querés que pasemos. Bueno, los seguimientos y la evaluación continua, ahora lo explico un poco. Varía un poco, como dijo la doctora, en función de la gravedad de cada situación. El caso que mencionó Florencia, bueno, lo abordamos entre las dos disciplinas. La importancia del registro en esto, porque cada uno puede ir leyendo, siguiendo las atenciones primarias o los informes que se van desarrollando, poder observando, ¿no?, la confidencialidad y la particularidad de cada disciplina, poder ir estando como atentos a qué indicadores vamos viendo, qué cuestiones nos parecen importantes ir trabajando, y nosotros, o yo, desde trabajo social, le comentaba a Florencia esto de la importancia de trabajar en los factores protectores. Bueno, sabemos cuáles son los factores de riesgo, pero vamos a hacer hincapié en los factores protectores. Este último caso, nada, se va a seguir con el seguimiento de la situación y vamos a ir trabajando los tres, el médico, Florencia y yo, trabajador social. Bueno, hay una serie de preguntas que yo las compartí con Mariano, con Florencia, que no recuerdo el autor, les digo la verdad, pero que estaban muy interesantes y nos servía como guía. Entonces,
en función de la situación del agente judicial que tenemos enfrente, hay una serie de preguntas que nos ayudan a ir identificando estos riesgos, esta situación actual de la persona, y en función de eso poder ir evaluando las futuras intervenciones, cómo vamos a seguir trabajando, operando en relación a esa evolución o no de esa persona, de ese agente judicial. Bueno, trabajar de forma colaborativa, partimos de eso, parece algo como un cliché, algo muy dicho, muy rastrillado ya, pero es importantísimo, está bueno. En nuestro caso, nos juntamos a charlar. Juntamos a determinadas cuestiones, bueno, cómo las estamos abordando, qué estamos viendo, y eso contribuye a que el trabajo salga mejor y a que nos sintamos nosotros también contenidos y acompañados por el otro compañero. Estamos. Ese es un gesto de abrazo que también se lo atribuyo a Patricia en aquella conversación. Patricia decía, yo necesitaba que me abracen. Tal vez no necesitaba nada más cuando me reincorporé. Por eso nos fue dando ideas y sin duda que esta imagen tiene que ver con su influencia. Como última etapa de este encuentro, queremos hablar de posvención. Y la posvención en un sentido bien amplio, ya no como solo agentes de salud, sino como personas, de persona a persona. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar una situación similar, de tener a alguien cercano en alguna situación similar, por lo tanto, son elementos que debemos tener en cuenta. Para hablar de posvención no podemos no partir de comprender la particularidad del duelo por suicidio, que no es un duelo más entre tantos otros. Es un duelo que tiene una carga agregada, no es una muerte natural, no es una muerte esperada, no es una muerte accidental, es una muerte autoinfligida. Por lo tanto, al sentimiento de angustia, de tristeza, de frustración, se le suma la culpa. Y la culpa en distintos planos. Por un lado, la culpa autoimpuesta, esa que nos deja con un montón de preguntas, si hicimos todo lo necesario, si podríamos haber dicho algo más, que nos deja repasando una y mil veces las últimas conversaciones, las últimas miradas, los últimos encuentros. Repaso mental que se torna insostenible, perturbador. Y por otro lado, la culpa social, porque el suicidio sigue siendo un tema tabú. Y lamentablemente en torno a él circulan mitos, estigmas, prejuicios, y la sociedad tiene una respuesta muchas veces hiriente con el entorno de la persona que ha fallecido por suicidio. Surgen comentarios sumamente incómodos como no lo pudieron evitar, como no lo vieron, ¿no? Como si esa persona no se lo estuviese ya preguntando y sufriendo al respecto. Por eso es fundamental comprender esto de que el duelo por suicidio no es un duelo común, no es un duelo más. ¿Qué entendemos por posvención? En el contexto del que venimos hablando, la posvención se hace inevitable, es imprescindible. La Organización Panamericana de la Salud la define como un conjunto de acciones para apoyar a la familia y al entorno tras la muerte por suicidio. Pero, bueno, no solo se trata de acompañar al dolor, sino de crear condiciones para que ese dolor pueda transformarse en un proceso de elaboración. Nuestra ley nacional que mencionaba Gabriela hace un momento, la 27.130 en su artículo 2, reconoce la posvención como aquellas acciones destinadas a trabajar con las personas, familias e instituciones vinculadas a quien se quitó la vida, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos suicidios, favorecer la elaboración sana del duelo y reforzar el bienestar emocional.
Dicho de manera simple y que todos podemos entender, la posvención tiene que ver con el cuidado, con el acompañamiento, con el sostén. Y en este sentido, como les decía, que lo pensábamos más allá de ser agentes de salud, sino como personas, en lo inmediato podemos colaborar con el entorno, facilitando los trámites judiciales, los trámites forenses, los trámites hasta del velorio, ¿no? La persona queda en un estado de total perplejidad y de shock emocional que muchas veces no puede reaccionar y necesita un otro que ejecute. En lo vincular, estar presentes para ofrecer una escucha genuina, para permitirle hablar a la persona que ha tenido una pérdida. Bajo ese estado emocional, quien ha perdido un ser querido necesita hablar y va a repetir muchas veces lo mismo y nos va a contar reiteradamente la misma situación. Pero es necesario que no lo frenemos, que le demos espacio, que le demos lugar, que pueda descargarse, que podamos contenerlo. Desde lo emocional, validar la tristeza. Mucho surge en esto cuando apresuradamente intentamos decir cosas positivas y metemos la pata, porque nos atropellamos con palabras que no tienen ningún sentido. En este contexto hay que validar las emociones que surgen, hay que validar la culpa, la tristeza, la rabia, la confusión, lo que la persona esté sintiendo. Desde lo comunitario es importante, como en lo institucional, crear redes. Hablamos de la interdisciplina, pero en lo cotidiano, redes. Las que resulten, cuantas más manos se sumen, mejor, más fuerte va a ser esa contención. Desde lo clínico, siempre tener en cuenta que la persona necesita ayuda profesional, mucho más allá de la ayuda informal que uno afectivamente pueda brindar. La recomendación de la consulta profesional siempre debe estar. Desde el plan institucional que proponemos en este protocolo, pensamos la posvención como en distintas etapas. Una etapa de comunicación que tiene que ver con cómo se transmite una noticia. Cómo se dice algo puede atenuar o agravar muchísimo la emoción, el sentimiento, la situación. Una comunicación que debe ser clara, empática, libre de morbosidad y de estigmas. Una comunicación que debemos cuidar en lo cotidiano. Cuidar de no utilizar vanamente palabras que remitan a esta situación. No por ser más graciosos, más chistosos, habilitarnos a la posibilidad de hacer alguna jarana respecto de este tema. Ya sabemos quién está enfrente escuchando y qué dolor guarda. La etapa de la intervención, vamos a utilizar los recursos que tenemos dentro de la Dirección de Sanidad y vamos a ir revisando esas prácticas para ir creando si se necesitan. Pero habrá abordajes institucionales, grupales, individuales, acompañamientos, seguimientos. Cada caso va a ser particular y lo iremos particularizando de acuerdo a la necesidad, pero también con los recursos que disponemos. La conmemoración, sabemos que desde la salud psíquica los rituales nos permiten elaborar, nos permiten enmarcar una situación. Por lo tanto, si se hace de manera respetuosa, si se hace de una manera que permita recordar y hasta despedir, es algo que lo podemos tener en cuenta dentro de la institución. Y la prevención tiene que ver con que cada hecho nos va permitiendo repasar si lo que estamos haciendo está bien o debemos ir cambiando cosas, porque esto es un aprendizaje continuo, debe ser un aprendizaje continuo para la institución, un aprendizaje y una sensibilización que además se acompañe con acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Hemos abundado bastante sobre esto, pero nunca está de más recordar que el método es interdisciplinario,
que nos involucra a todos, no importa la profesión que tengamos o el rol que cumplamos. El duelo no solo ocurre en lo íntimo, ocurre en la esfera laboral, ocurre en la esfera comunitaria, ocurre en la esfera institucional. Desde el Poder Judicial debemos implementar acciones de posvención y no como un extra, sino como una obligación ética. Una obligación ética y como una muestra de cuidado. Para cerrar, retomando el lema con el que abrimos, el cambiar la narrativa. El cambiar la narrativa empieza por cada uno de nosotros, por acercarnos a un compañero de trabajo, a un amigo, a una persona desconocida, y con algo que es sumamente sencillo y que todos podemos. No se necesita ser profesional de ninguna línea en particular. Se trata de acercarnos a alguien con la capacidad de preguntarle cómo está. Abrir esa conversación sin temor. Empatía. Porque no necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos decirle qué tiene que hacer. No necesitamos tener soluciones. Necesitamos ser empáticos. Necesitamos devolverle al otro una conexión, una esperanza. Cambiar la narrativa, como les decía, implica empatía, pasión, apoyo. Porque la posvención es prevención y de esta manera vemos que la tarea es circular. Gracias a todos por la atención, los que están presentes y los que están de modo virtual. Disponemos de unos minutos más del salón si se quiere producir algún tipo de intercambio. Estamos dispuestos. Escuchamos a quienes estén aquí o quienes estén conectados. Mira. Tal vez hay que encenderlo. Hola, ¿se escucha? Primero agradecerles a todos los disertantes y a los gestores de este proyecto tan importante y por estar acá reunidos en el día de hoy con estas exposiciones excelentes que nos han sido de gran utilidad y que, bueno, realmente fueron muy claros y nos han aportado mucho para nuestro quehacer profesional. Y una pequeña pregunta para la doctora Escudero, para Gabriela, Sí. que, bueno, los que no somos del área de salud mental, por ahí hay cuestiones que no les tenemos tan claras. Y me quedó una duda cuando vos hablaste con respecto a ideación suicida o pensamiento suicida, si se trata de lo mismo, si son, cómo lo diferenciamos, si hay alguna manera de hacer un diagnóstico diferencial o no. Bueno, creo que es una excelente pregunta, doctora Tebaldi, porque justamente poder hacer la diferencia semiológica entre lo que es una fantasía suicida y una ideación suicida franca es lo que va a ser nuestra guía rectora de la determinación del nivel de riesgo suicida. Y también, obviamente, va a determinar el tipo de intervención que finalmente nosotros vamos a poner en marcha y el tipo de protocolo que se va a activar. Bueno, la fantasía no es lo mismo que la ideación suicida y tiene, digamos, la diferencia principal radica en la intención, en el nivel de detalle de la idea y que comporta un riesgo incrementado de acción en el caso de la ideación. La fantasía es un pensamiento abstracto, la fantasía es un pensamiento pasivo, es fugaz, puede ser intrusivo, es ambivalente, ¿sí? No quiero vivir así todo, pero tampoco quiero morir, ¿sí? Hay una ambivalencia ahí. Su naturaleza no es real y aparece inscripta en el plano de lo imaginativo, ¿sí? De la imaginación como constructo de la evaluación de nuestro estado psíquico. Por ejemplo, ojalá no me despertara mañana,
estaría mejor si no existiera. Básicamente se intenta, o sea, se lleva adelante en la fantasía una metaforización de un dolor muy intenso, ¿sí? Y hay un intento justamente de poder escapar a una situación dolorosa para aliviar ese dolor emocional. En este caso, en el caso de una fantasía de suicidio, nosotros con respecto a la medida que vamos a implementar, acá básicamente se trata de dar apoyo emocional y tratamiento de la causa subyacente, porque además vamos a hacer una evaluación completa. En el caso de la ideación, ya estamos hablando de otra cualidad de proceso mental, donde este proceso es más concreto y planificado. Y es un proceso que involucra justamente las funciones cognitivas superiores. Por lo tanto, generalmente va a ir asociado ya a un plan, ¿sí? Hay una ideación que es activa, no es ambivalente, ¿sí? Está bien dirigido. Y muchas veces, y esto es más del área de la psiquiatría, podemos encontrar una alteración tanto en el curso del pensamiento como en el contenido del pensamiento. Puede venir un pensamiento disgregado, una perseveración del pensamiento, o en el contenido a veces podemos encontrarnos que se trata de una idea sobrevalorada, de una idea obsesiva, o también puede ser delirante, porque podemos estar, digamos, evaluando una crisis suicida en el marco también de una psicosis. Y claro, acá la intervención va a ser también completamente distinta porque va a tener que ser inmediata, ¿sí? Vamos a estar ya pensando en una determinación de riesgo alto o inminente y bueno, vamos a llevar adelante todos los pasos del protocolo que hemos mencionado hoy y vamos a hacer una intervención seguramente ya mucho más de emergencia. Bueno, espero que, no sé si se entendió. Bueno, clarísimo. Te paso el micrófono. Me pareció súper interesante, la verdad, la jornada y muy necesaria. Y qué interesante plantear un protocolo. Yo quiero tomar algo que me pareció muy interesante para profundizar, que era lo que habían hablado del impacto en las personas, en las situaciones de soportar situaciones críticas en los ámbitos laborales, ¿no? Y cómo esto puede afectar. La pregunta que vos dejaste abierta me pareció excelente y me llevó directamente a recordar los casos de suicidio en masa que pasaron en España por situaciones laborales en Telefónica. Hay todo un estudio sobre estas situaciones, ¿no? Que fueron suicidios directamente relacionados con temas laborales. Entonces mi consulta tiene que ver desde esta perspectiva. Más allá del abordaje en salud que de manera interdisciplinaria realizan, que claramente es la única forma de poder abordarlo, desde lo organizacional, no sé, yo no tuve acceso al protocolo. ¿El protocolo plantea cuál es el abordaje que ustedes van a hacer o van a hacer algún tipo de informe, algún área interna de la Corte? Esto me interesaría saberlo para empezar a pensarlo también, como un trabajo intraorganizacional. Sí, por supuesto que toda la... no, me anticipé, Nacho, ¿querías contestar? Por supuesto que todo lo que se elabore será comunicado si es que tiene que ver con una situación de riesgo y producto de una situación de un entorno laboral complejo. La articulación institucional debe estar presente y a lo mejor tenemos que trabajar mucho más en ese sentido, para que las distintas dependencias tengan una comunicación mucho más fluida. A veces los abordajes resultan estancos, quedan, ¿no?, en la propia dependencia que se realizan y esa comunicación no circula o esa información no circula. En este caso, podríamos ponerlo en práctica. Actualmente, desde la parte institucional también, desde Sanidad intervenimos en los lugares de trabajo. Esto se realiza a través de entrevistas que pueden ser del orden de lo individual o entrevistas grupales
para poder hacer un análisis situacional de el estado de situación en ese ámbito de trabajo. Y a partir de eso, elaborar algunas propuestas que tiendan a bajar ese grado de tensión. Esa herramienta está, cada tanto tenemos que hacer ese tipo de abordaje, y lo que sigue a continuación casi en blanco, porque es bienvenido todo, seguir profundizando esto. Esto es el primer disparador, ¿no? Ponernos a pensar de forma sistemática estas cuestiones, poder ponerlo en palabras. Bueno, bienvenida las respuestas que vayan surgiendo, ¿no? Perdón que interrumpa. Contestando a lo tuyo, Silvi, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces la institución, la dirección, tiene la obligación de comunicar estas circunstancias, pero muchas veces del rol que vos estás en control de conflictos, generalmente también puede ser el disparador de circunstancias de detectar también, ¿no? Entonces, yo creo que este protocolo, como dijo recién Francisco y dijeron los profesionales en sus charlas, que realmente fueron brillantes, y tenemos que... nuevas ideas en forma conjunta con la institución, ¿no? Con la cual el Poder Judicial, bueno, desde el área que ustedes participan también, así que también todo lo que ustedes puedan acompañar y contribuir es totalmente valioso para esto. Como dijeron ellos, es una función interdisciplinaria, institucional. Muchas gracias, la verdad, brillante. Y agradecer a todas las departamentales judiciales y que esto que surgió de San Isidro y que hoy lo estamos manifestando y poniendo en práctica para todos, si surge alguna otra propuesta en otra departamental, la dirección, por supuesto, siempre va a estar abierta para poder seguir creciendo y trabajar para la institución, ¿no? Bueno, con las palabras del director cerramos entonces. Muchas gracias a todos.